pero quiero seguir con ustedes meditando acerca de la oración. Judas 1, 17 al 21. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me cierran la puerta, por favor? Los que os decían: en el postrer tiempo habrá que, burladores. ¿En qué tiempo estamos? En el postrer tiempo. O sea, que no te sorprenda que haya burladores. Dice que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a entrar haciendo una breve síntesis de lo que fue la semana pasada. La semana pasada hablamos de 3 grupos de personas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los gentiles. ¿Cuál era el denominador de los gentiles? El común denominador. La palabrería. Hablaban. Padre Santo, Padre del cielo, Padre de la gloria, Padre de las luces, Padre Santísimo, Padre Altísimo. Usaban miles de palabras tratando de impresionar a Dios, cuando en realidad Dios ya sabe de antemano lo que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? ¿Estamos? Segundo grupo. Los hipócritas. ¿Cuál era la característica de esta gente? Buscaban ser vistos. Usaban máscaras religiosas. Tenían apariencia de piedad, como dice Pedro. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Gente burladora. Gente que se va a mofar de los realmente sinceros. Y el tercer grupo, espero que seamos nosotros. Los gentiles, los hipócritas y los discípulos de Cristo, a quienes Jesús les estaba enseñando a orar. ¿Sí? Descubrimos en esos 3 grupos, en Mateo 6, cuál es la real intención de Jesús al enseñar acerca de la oración. ¿Sí? Dijimos que todo hijo de Dios, o la vida de todo hijo de Dios, debe estar regida por la oración. Más allá de que aprendimos que no necesitamos un espacio físico, un tiempo determinado, un momento determinado para orar, eso no invalida que tengamos un espacio privado donde ir a buscar al Señor y encontrarnos con Él cara a cara. ¿Sí? Lo vuelvo a recalcar porque alguno puede decir, bueno, entonces ya no tiene sentido que yo tenga un lugar privado. Sí, tiene sentido. No es lo mismo que vos estés orando en tu trabajo, por ejemplo, mientras estás ahí, tenés 2 minutos o estás haciendo alguna cosa, a que vayas intencionalmente a encerrarte a un determinado lugar para encontrarte con el Señor. Una cosa no invalida la otra. ¿Está bien? Perfecto. Dijimos entonces que necesitamos tener vida de aposento. Un lugar donde ir a encontrarnos con el Señor. ¿Por qué razón? Porque si no, no vamos a saber tomar buenas decisiones. Y hay decisiones que el Señor quiere enseñarte o quiere hablarte respecto de ellas para que tomes buenas decisiones. La mayoría de la gente que no tiene vida de oración vive de emociones. Ay, a mí me parece, yo siento, yo creo, yo esto, yo. Y así les va. Entonces necesitamos tener vida de oración. Todo lo que sucedió en la vida de la iglesia primitiva, según nos cuenta el libro de Hechos, respondió y tuvo como epicentro a la oración. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los encontró como orando, todos juntos orando. No sabían cómo iba a ser, no tenían idea qué era lo que Jesús les había hablado, pero ellos dijeron, che, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Frente a la duda, frente a la incertidumbre, vamos a orar, vamos a esperar. No hacían absolutamente nada sin antes haber orado y haber oído al Señor. Esa conducta es la que nosotros tenemos que imitar por estos días.
Debemos reproducirla en nuestra vida, no hacer nada, no tomar decisiones, no avanzar en nada hasta que el Señor no nos hable. ¿Y cómo te va a hablar Dios? Por medio de la palabra y por medio de la oración. ¿Sí? El Señor va a escuchar tu oración en el secreto, a ver qué necesita este hijo mío, esta hija mía, y entonces una vez que te escuchó, si vos haces silencio, vas a poder escuchar. A lo mejor el Espíritu Santo tomó un versículo y te lo trae ahí a la memoria. Y mirá, ese versículo, mirá lo que me está diciendo el Señor. Y, Señor, ¿qué me querés decir puntualmente con esto? ¿Sí? Y entonces todos tus sentidos se intensifican en son de escuchar lo que Dios quiere decirte. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando por estos días. Por eso el Espíritu dice, valga la redundancia, el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. En su intención de darse a conocer, Dios sigue hablando por estos días. ¿Sí? Amén. Entonces, no hagamos nada hasta no tener una palabra de Dios. Dios te va a hablar por estos días. Si vos estás atento y deseoso de que el Señor te hable, Dios te va a hablar. A lo mejor con un versículo, a lo mejor el Señor va a traer una palabra que fue guardada en el depósito de tu corazón, una palabra que escuchaste durante este tiempo, que es el Señor, ¿sabes? ¿Qué te dije a través de mi palabra hace un tiempo atrás? Mirá. Y el depósito, del depósito, el Espíritu va a tomar una palabra y la va a poner en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Importante es estar atentos. El Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad y no hay chance alguna de que el Espíritu pueda guiarnos a la verdad si no nos dejamos guiar por Él. Cuando el Espíritu de Dios te hable puntualmente algo, obedece. ¿Sí? Porque ahí va a estar el secreto de la bendición, aunque no sea lo que estás esperando. Muchas veces pensamos que el Señor va a decir, hijo mío, ve a la derecha, dobla 3 cuadras y va a encontrar $1.000.000. Amén, salí 3 cuadras, dijo, ¿cuánto era, Señor? Pero cuando el Señor te dice, tenés que cambiar esto, no te escucho, Señor, ¿cómo es? ¿Sí? A veces es más fácil escuchar ciertas palabras, ciertos mensajes, que es lo que tiene que ver con la corrección. En eso también hay bendición. ¿Sí? Desde que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, o mejor dicho, se derramó, lo único que hacía la iglesia era orar, orar y seguir orando, porque ellos entendieron que el secreto para sus mayores logros a favor del reino de los cielos se alcanzaría solo mediante la oración. ¿Sí? Ellos entendieron, si algo va a suceder con nosotros, va a ser en respuesta a la oración. La oración no es la lista de supermercados, Señor, te dejo acá todo esto, fíjate cómo me lo respondes. No. Cuando nosotros enfocamos correctamente la oración, empezamos a ver lo que para Jesús eran señales y que para nosotros se han transformado en milagros. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. No dijo, estos milagros seguirán a los que creen. Jesús habló de señales. Nosotros le pusimos el nombre milagro a una realidad sobrenatural acá en la tierra, pero que allá es lo cotidiano. Nosotros le pusimos ese nombre porque necesitamos, como pasó con Adán en el Edén, ponerle nombre a las cosas. Eso es propio del ser humano. El ser humano necesita identificar las cosas. Entonces, no entendemos esto, pero es un milagro. Y en el cielo no es milagro, es lo habitual. Por eso es importante que nosotros vivamos dentro de los parámetros del reino. Porque cuando vivimos dentro de los parámetros y principios del reino de los cielos, lo que es habitual allá, también es habitual en mi vida. ¿Sí? Es importante que entendamos esto. Entonces la oración es la posibilidad que Jesús me dejó a mí y te dejó a vos de decir, Señor, que tu reino venga acá, a la tierra, y que se haga tu voluntad acá como sucede allá. Esa es una oración enfocada, porque es difícil vivir en la realidad natural sin lo sobrenatural de Dios acá. Para eso te dejé la oración, entre otras cosas. Para pedir que lo que sucede allá venga acá. Porque mucha gente se desanima
porque no entendió el poder de la oración. Entonces tiene un problema y deja de orar. No. Pedile a Dios, al Padre, que lo que suceda allá, venga acá. Y ¿sabés qué va a pasar? Que cuando te des cuenta que una oración es respondida, no vas a dejar de orar más. Entonces necesitamos entender que nuestros mayores logros como iglesia, nuestras mayores conquistas no serán sin oración. Tus mayores logros, tus mayores conquistas van a suceder cuando vos entiendas el poder que radica en la oración. No puede haber un conquistador en el nombre de Jesús que no ore. Las puertas más grandes se van a abrir cuando entendamos el poder de la oración. Van a empezar a suceder cosas increíbles en medio nuestro. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el cielo. Y es el cielo el que gobierna sobre la tierra. No es la tierra la que gobierna sobre el cielo. El cielo gobierna sobre la tierra. ¿Sí? No habrá conversiones masivas. No habrá madurez en la iglesia. No habrá establecimiento de nuevos líderes si no hay oración. Todo eso la iglesia primitiva lo tenía claro. Vino el Espíritu Santo, ellos estaban orando y siguieron. Che, acá pasó algo. Evidentemente esto de orar funciona. El maestro no se equivocó cuando nos enseñó lo que nos enseñó. Entonces vamos a seguir orando. Y Pedro, en medio de todo ese movimiento espiritual que estaba sacudiendo el lugar, se pone de pie y se convierte en 4.000, 5.000, 3.000, empieza a hacer cosas que en otro momento Pedro no hubiese hecho. ¿Pero por qué? Porque entendió el poder de la oración y entendió que ahora ya literalmente no era él, ahora el Espíritu de Dios sobre la vida de él. Un hombre torpe, un hombre bruto, un hombre por el que quizás nadie daba los mangos, ahora se levanta el tipo delante de los gobernantes y dice: varones judíos, y todos ustedes que están acá, escúchenme. Y todos paran. ¿Qué le pasó? ¿Este era el pescador? Sí, era, bien dijiste. Ahora soy pescador de hombres. Otra persona, totalmente diferente. ¿Pero producto de qué? De la oración y de la guía del Espíritu Santo. La oración lo que hace es, de alguna manera, conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a decirte: esto está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y entonces vos decís: Señor, acá estoy, dale. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Volvamos a Judas un poquito. Los textos que leímos ahí recientemente vuelven a hablarnos de dos grupos. Mirá lo que dice el versículo 19. ¿Cómo empieza? Estos, habla de un grupo. Versículo 20, ¿qué dice? Vosotros, dos grupos. Por un lado están estos y por otro lado están vosotros o ustedes. ¿Sí? Por un lado está un grupo que se denomina, según Judas, estos. Y por otro lado está el otro grupo al que él denomina vosotros. Nos señalan esos dos grupos claramente la existencia de dos tipos de personas. Estos, ustedes o vosotros. Y eso nos habla también de dos naturalezas. ¿Sí? Cuando Jesús ve la tierra, cuando el Señor ve la tierra desde su lugar de autoridad, desde su trono, Él ve también dos grupos de personas. Por un lado ven a aquellos que todavía no están salvos, no han asegurado su salvación en Cristo, los que están perdidos, sin fe y sin esperanza, y por otro lado ve a los redimidos, ve a la iglesia. Ve dos grupos, ve a estos y nos ve a nosotros. ¿Sí? Y Judas dice también en esta declaración: hay dos grupos, están estos y están vosotros. Y eso hace referencia a dos naturalezas. Y obviamente, como son dos naturalezas, también cada naturaleza tendrá sus frutos. Eso es lo que está hablando Judas.
El fruto que vos y yo estamos produciendo por estos días habla de la naturaleza que nos gobierna. El fruto que vos y yo estamos evidenciando habla de una naturaleza que es la que está gobernando nuestras vidas. Eso no lo podemos ocultar. Por eso Jesús fue claro. Él dijo, por los frutos los van a conocer. No los van a conocer por la palabrería. No, por los frutos. Los frutos, el fruto habla, es la evidencia de algo que está sucediendo. ¿Sí? Y eso no se puede negar, no se puede ocultar detrás de ninguna máscara religiosa. ¿Amén? A veces hay quienes creen que poniéndose ciertas máscaras pueden ocultar su verdadera naturaleza. También es cierto que si no estamos despiertos, de lo que hablábamos la vez pasada, velar, podemos tragarnos un camello enorme y vivir colando mosquitos. Eso lo dijo Jesús también, ¿no? Hipócritas, porque ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo dijo Jesús, quédense tranquilos que lo dijo Jesús. Jesús hablando de aquellos que están en la búsqueda de cosas pequeñas, muy pequeñas, pero que en definitiva se comen cosas enormes. Son los que todo el tiempo buscan el punto negro, como digo, acabas de pintar la pared re blanca, pero de acá un ojo, una cosa, acá te da un punto negro. ¿Cómo hizo para verlo? Solamente lo vio él. A eso se refería Jesús. Les dijo hipócritas, fariseos hipócritas, a los religiosos, que siempre tienen algo para añadir. Ellos no están conformes, siempre tienen algo más para decir. No se conforman. Podemos tratar de disimular muchas cosas, pero el fruto, tarde o temprano, se dejará ver y eso hablará de la naturaleza que nos gobierna. ¿Hasta acá vamos? Primer grupo, estos, versículo 19. ¿De quiénes habla Judas? De estos. Está hablando de estos. ¿Cuáles estos? Estos. Simple, en arameo es estos. En cordobés, estos. En roquense, estos. Y habla en el versículo 18, ¿quiénes son estos? Fíjate lo que dice, versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? A estos se refiere Judas, a los burladores. En el postrer tiempo, dice Judas, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que ¿Sí? Burladores, todos aquellos que optan por no creer en Dios y su palabra. Ellos se burlan de las cosas de Dios, hacen caso omiso a lo que Dios dice. Son aquellos que no escuchan el consejo de Dios y finalmente se enojan cuando son amonestados. Estos. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender mejor, vamos a ir desmenuzando todo esto. Son todos aquellos que se enojan cuando son o intentan ser corregidos para que revisen y cambien su conducta. Son todos aquellos que no se toman en serio el Evangelio de Cristo. Todos. Estos son todos aquellos que no se toman en serio el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Está hablando de burladores. Señal de los últimos tiempos, dice Judas, es la presencia y abundancia de burladores. ¿Cómo identificarlos? Fácil. Hay 4 señales que Judas menciona acerca de ellos. Primero dice, andarán según sus malvados deseos. Otra traducción dice pasiones. Claramente está haciendo referencia a pasiones desordenadas y carnales. ¿Sí? Claramente está haciendo referencia a aquellos que tienen apariencia, pero que se esconden detrás de una máscara. Pero viven según la carne, según sus pasiones, desbordadas, desordenadas. Después añade Judas, dice, esos son, o estos son los que
los que causan divisiones. Y acá quiero hacer una salvedad también, porque a veces nosotros pensamos que los que causan divisiones son los que se enojaron con el pastor y se llevaron 10 y abrieron el kiosco en la otra cuadra. ¿Sí? Pensamos que eso es dividir, pero a veces podemos estar en un mismo espacio físico y siendo personas que dividen el cuerpo de Cristo. Son los que causan divisiones. Lastiman a la iglesia con comentarios, con hechos, con actitudes. Gente que se enoja y por eso empieza a mirar con desprecio, empieza a mirar raro al que tiene al lado, no soporta al que tiene al lado, gente que vive mal y tiene este espíritu. Son divisivos. A veces pueden sentarse al lado nuestro, ¿eh? Nadie mira el que está al lado, por favor. Sí, a ver. Y alguno empieza a correrse. No, pero causan divisiones. La división suele o puede ser interna, es decir, dentro de la misma iglesia hay división. Dentro de una misma iglesia pueden cohabitar estas dos naturalezas. Y cuando la iglesia o los que están viviendo de acuerdo a Dios no disciernen eso, el divisivo hace su laburo tranquilo. Por eso a veces, finalmente, la división, se termina ejecutando, la división final se termina realizando. Primero divide espiritualmente. Viste que para mí esa palabra no es así. Fíjate aquello, fíjate lo otro. Yo te lo quería contar. O sea, a ver, te lo cuento no para que vos sientas que estoy hablando mal, sino porque después eso se termina generando finalmente una división física. La persona agarra y se lleva 2 o 3. En el mejor de los casos, ¿no? Algunos se llevan media iglesia. Fíjense hasta dónde el diablo puede utilizar a los burladores, porque aquel que realmente conoció a Jesús nunca más vuelve atrás. Se le puede caer el mundo encima, pero nunca más vuelve atrás. Pero el burlador lo que busca es causar división dentro de la misma iglesia. Va con máscaras, finge, tiene apariencia de cristiano, pero rascas un poquito el barniz espiritualoide que tiene y te das cuenta que no es más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la iglesia pueden cohabitar dos naturalezas. Judas no está hablando de estos que se fueron y que probablemente arrastraron gente. No, está hablando de aquellos que aún permanecen dentro y desde ahí, con sus actitudes, dividen. Desde ahí adentro trabajan solapadamente para dividir. No, mirá, fíjate que esto no está bien. Fíjate que la pared no me gusta, fíjate que la silla no me gusta, el sonido, esto, aquello. Encuentran cualquier argumento y cualquier excusa para empezar a dividir. Empiezan a sembrar. Van. Resultado final, te arrastraron. ¿Por qué? Porque los iguales tienden a juntarse. Los iguales tienden a juntarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque podemos caer en esto que está hablando Judas. ¿Sí? Amén. Cuando hay dos naturalezas gobernando la vida en la iglesia se hace imposible. Cuando hay dos naturalezas gobernando la vida de la iglesia, todo se hace imposible, todo se hace cuesta arriba. Porque por un lado tenés un mensaje que viene de arriba, del liderazgo de la iglesia, pero por otro lado tenés a estos que están procurando una y otra vez dividir, lastimar, herir y destruir a la iglesia. Da la casualidad que siempre el problema es el pastor. Siempre. Donde quiera que vayas, acá o en la China, vas a hablar con alguien y siempre el problema es... Entonces, claro, ¿por qué? Porque el rebelde, el divisivo, ¿sabe a quién busca pegarle? A la cabeza.
Porque si divide y si logra pegarle la cabeza, hacia abajo es un escándalo. Jesús dijo, citando a uno de los profetas, dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sí? Estas dos naturalezas, estos y ustedes o vosotros, son naturalezas del espíritu y del pecado. El hombre pecaminoso, la naturaleza vieja, estos poseen esa naturaleza. Y eso es lo que está poniendo de manifiesto Judas acá. Él está hablando de estos y vosotros. Y estas dos naturalezas son irreconciliables. Esto también tiene que ver con el yugo desigual, del que Pablo hace referencia en una de sus cartas. ¿Se dan cuenta que a veces hablamos cosas y no tenemos idea de lo que estamos diciendo? A veces hablamos del yugo desigual. No, le decís al flaco que se enamoró de una chica que no viene a la iglesia. No, eso la Biblia condena el yugo desigual. Pero a veces tenés a alguien sentado al lado tuyo que está bla, todo el tiempo quemándote la cabeza, secándote el oído, hablándote mal de alguien para dividir. Y a veces por no discernir, por no estar despiertos, por no velar y orar, mirá qué lindo mi amigo, mi hermano, tu abuela, mi hermano. Está dividiendo la iglesia y nosotros tenemos que velar por eso. Tenemos que velar para que ninguna cosa rara suceda en el cuerpo de Cristo. Cristo, cuando se entregó, Él aceptó ser partido para que nosotros nos volviéramos a unir por medio de Él. Entonces, mirá si vamos a tolerar que alguien venga a dividir la iglesia. ¿No te gusta? Consigue un lugar. Si hay una oferta variada acá en la ciudad. Pero esto es así. No tenemos que tolerar que ninguna persona con este espíritu empiece a dividir la iglesia. El diablo no trabaja desde afuera. Muchas veces trabaja desde adentro. Al que viene de afuera es fácil divisarlo, verlo. Pero a veces se nos cuesta, se nos hace difícil ver al que está adentro. ¿Sí? Es importante que entendamos esto, que cuando algo se baja como una directriz, por eso Judas les habla y les dice, cuidado, abran los ojos, porque en el último tiempo van a tener a muchos que bla, van a querer burlarse de ustedes del Evangelio, pero además van a querer dividir, generar división, generar polémica, generar peleas, generar pleitos. Mucho cuidado, velen, oren, estén atentos. Eso es atentar contra la unidad. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad. Esa es la unidad que yo tengo que guardar. La unidad que hace el cuerpo de Cristo, en el que yo estoy, al que pertenezco. Guardar, ser celoso. No, shh, cerrar la boca. No se te ocurra hablar nada de ninguno de mis hermanos. No digas nada porque estás lastimando el cuerpo de Cristo. Y guarda con aquel que quiera tocar el cuerpo de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Se tiene que terminar de una buena vez tanta pavada que hay en la vida de la iglesia. Eso de que no me gusta lo que me están diciendo y por eso me enojo, hago un pucherito y me voy. Se tiene que terminar. Porque ese que se va así, muchas veces, ¿sabes qué hace? Termina contaminando los oídos de otros. Cuando vos a alguien te vaya a hablar mal de mí, decile, anda a hablar con él. El domingo a las 5 te espera en la iglesia. Porque es fácil enojarse. Sobre todo cuando vos querés corregir ciertas actitudes. Es fácil creer que alguien tiene algo contra vos cuando lo que se te está queriendo hacer o hacer entender es que está mal lo que estás haciendo. Entonces mucha gente opta por el camino más fácil. Me voy. Acá no hay amor, te dicen. Empezá a dar amor vos. Acá no me escuchan. Empecé a escuchar vos. Preguntá quién tiene necesidad de ser escuchado y escuchar. Pero esas cosas son las que dividen el cuerpo.
Porque todavía hay mucho niño infantil, espiritual por ahí dando vueltas, ¿viste? Que no aceptan correcciones. Se tiene que terminar todo eso. Venimos a la casa de Dios y estar pendientes en adorarlo a Él. No a ver quién me mira, quién no me mira, quién me saluda, quién no me saluda, porque me enojo y me voy, Esas cosas son las que el diablo usa para generar división. ¿Sí? Las naturalezas se atraen. Las naturalezas se atraen. Tenemos que saber esto, las naturalezas se atraen. Empecemos a mirar quiénes son los que están a nuestro alrededor, porque las naturalezas se atraen. Si estamos viviendo llenos del Espíritu de Dios, entonces es de esperar que la gente que esté en nuestro círculo más cercano sea espiritual también. ¿Sí? Cristo estaba con las multitudes porque las tenía que ministrar, pero cuando terminaba su trabajo ministerial, se apartaba con sus discípulos para enseñarles todo lo que tenía que enseñarles. Durante 3 años les enseñó los principios espirituales más importantes acerca del reino de los cielos. Y hay gente que cree que en una noche puede aprender todo y ya puede salir a hacer lo que según ellos fueron llamados a hacer. No compremos recetas mágicas. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, y eso es lo que predicamos, esa es la palabra de fe que predicamos. Pero no es la regla, es la excepción. Generalmente, cuando Dios llama a alguien, lo primero que hace es prepararlo, capacitarlo, trabajar en la vida de esa persona se pone bajo la tutela de alguien y empieza a ser capacitado. ¿Por qué razón? Porque si no después queda en vergüenza el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Por eso, donde hay un divisivo, vas a encontrar que hay otros que son igual como él. El divisivo atrae gente divisiva, siempre. Se buscan los iguales, se llaman uno a otro y trabajan para lograr su cometido. Estos se juntan con estos y aquellos con aquellos, y eso es lo que genera no tal vez una división física, pero sí espiritual. Mirá lo que dice Mateo 12:25. Mateo 12:25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? Asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma ¿qué? No permanecerá. Esos son los planes del diablo. Por eso muchas veces infiltra gente con espíritu de división dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ninguna casa que esté dividida contra sí misma permanecerá. Entonces, si todos estamos alineados al Espíritu de Dios, cuando haya algún divisivo, el cuerpo lo va a expulsar. ¿Viste cuando el cuerpo tuyo está medio raro, medio extraño? Y bueno, vos notás que hay algo que está pasando. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo empieza a dar señales de que hay algo que no está bien. Entonces, lo mismo pasa en el cuerpo espiritual que es la iglesia. Cuando algo no está bien, el cuerpo empieza a notar, che, hay algo que no anda bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más que nunca estar unidos. Hacemos fuerza y lo que está podrido sale. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pretender que la iglesia crezca, si estamos dividiéndola con actitudes todo el tiempo? Es imposible. No podemos pretender que la iglesia crezca si todo el tiempo hay gente con actitudes divisorias. ¿Cómo vamos a esperar que Dios añada personas a la iglesia si en lugar de tener un espíritu correcto estamos todo el tiempo con un espíritu divisivo? Yo te puedo asegurar que si nosotros entendemos esto, el que venga con una mala intención va a salir como entró. Despedido. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que hacemos con la iglesia, en la iglesia. No sea que el Señor nos halle peleando contra Él. Es su iglesia, es su cuerpo. Tenemos que contribuir al bienestar. Si hay alguno que está chiflado, mandalo a orar. Si anda a orar y va a ver que se te acomodan las ideas.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sigue hablando Judas. Vayan prestando atención a las señales que este hombre va hablando. Primero dice que andarán, vivirán. Andar en la Biblia es igual a vivir. Andarán según sus malvados deseos o pasiones. Son los que causan divisiones. Y ahora añade algo más. ¿Son qué? Sensuales. Sensuales. Ahí volvemos a Judas 1. Son sensuales. Por lo general, la sensualidad se encuentra junto a otros pecados que incluyen la promiscuidad sexual y la perversión. Sensualidad significa inclinación a satisfacer los placeres del cuerpo, la libre complacencia de los placeres carnales. Esto incluye todo lo que ustedes se imaginan que tiene que ver con el cuerpo, no solamente los pecados sexuales, sino también los pecados que hacen a la carne, explícitamente a la carne. ¿Sí? Esos son los sensuales. La palabra griega que se traduce frecuentemente como sensualidad significa, esta definición me gustó y me llamó mucho la atención. La palabra griega que se traduce frecuentemente como sensualidad significa conducta escandalosa para la dignidad pública. Conducta escandalosa para la dignidad pública. ¿Sí? Hay mucha gente atada a este tipo de conductas sensuales. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, despiertos. La sensualidad es una completa entrega a la gratificación de los sentidos que excluyen, el alma y el espíritu. Los sensuales siguen los deseos de la carne sin límites ni restricciones. Complacen sus ojos, sus oídos, sus manos, su boca, solamente en son de alimentar su sensualidad. Escuchando música con contenido violento, viste que la gente dice: ¡ay, qué conducta violenta! Mirá lo que es ese chico, mirá lo que es esa chica. Pero está la música, fíjate la música que escuchan. ¿O vos te crees que es casualidad de esto? Nosotros pensamos que la música no tiene incidencia. Si hay algo que el diablo sabe es todo lo relacionado a la cultura. ¿O vos te parece que es casualidad que los mayores cantantes de música latina sean homo sapiens, homosexuales? ¿A vos te parece que es normal? No, es anormal. Gente talentosa, de repente uno dice lo que podría ser este hombre, esta persona, esta mujer en las manos de Dios. Pero no. Porque la iglesia, si algo hizo, fue dejar un espacio enorme en la cultura. Entonces, se le dijo a los chicos, generaciones pasadas, que solamente había que servir a Dios predicando en la iglesia, o tocando la guitarra el domingo en la iglesia. Cultura no, política no, eso es del diablo. Porque todo lo que no entendemos es del diablo. Entonces el diablo dijo: gracias, volvimos a hacer lo que hizo Adán en el Edén con la serpiente, Adán y Eva. No más diablo, esto no es de Dios. Por eso a los chicos hay que hablarle de cultura. La palabra culto tiene que ver está muy ligada a la palabra cultura. El diablo sabe hacer culto. Entonces le da más énfasis que muchas veces la misma iglesia a la cultura. Por eso tenemos que orar para que se levante gente de verdad consagrada a Dios y que tenga incidencia e influencia en la cultura de la ciudad. Que no haga programas en radios cristianas, porque ya eso es más de lo mismo. Que si quiere tener un espacio, que esté en un lugar donde lo escuche otra audiencia, sin descuidar lo que somos. No renegamos de lo que somos,
pero pensando en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque si no seguimos sumando lo mismo. Hemos creado una cultura dentro de la cultura, es decir, la cultura del mundo es una, y dentro de esa cultura, como nosotros no tenemos espacios, entre comillas, creamos la cultura evangélica, donde consumimos todo lo que tiene que ver con lo evangélico. Hoy tenés que evangelizar de vuelta a los evangélicos. Ese es un gran problema que la iglesia está enfrentando. Tenés que volver a predicarle a los cristianos, que ya deberían estar predicándole a los no cristianos. Tenemos un grave problema. Mientras no entendamos esto y se abra nuestra mente, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. ¿Sí? Sensualidad. Dentro de la iglesia, tristemente, esto también se infiltra. Necesitamos abrir nuestros ojos y estar alertas, velando y orando para que esto no genere conflictos. ¿Sí? ¿Amén? El que busca carne, carne va a encontrar. Siempre hay un carnicero atendiendo a tiempo y fuera de tiempo para brindar carne al que está buscando carne. Son los que se guían por los sentidos naturales. Los sensuales son los que todo el tiempo están diciendo, a mí me parece, por ejemplo. A mí me parece. A mí me parece que el piso no está bueno, lo sabemos de que estamos acá. Pero no, a mí me parece que no es de Dios, porque te lo espiritualiza todo. Son sensuales, son burladores. Te lo grafico de esa manera para que entiendas de qué estamos hablando. ¿O vos crees que va a venir y te va a ir con un cartel acá? Soy un burlador, vengo a vivir en la iglesia. No. Se burlan. Se burlan. Son los que se guían por el yo creo que y hacen de eso un Dios. Lo elevan como si fuera Dios. Yo creo que... lo que pasa es que hay gente que cree que ser sobrio en la casa de Dios es venir con cara de vinagre. No lo sacás una risa y de casualidad. Entonces, claro, eso es devoción, hermano. Te mira como diciendo, te espero en la salida, pero ellos creen que es devoción. Esto es lo que yo creo, dicen los sensuales. Yo pienso esto. Termina Judas llegando a una conclusión. Mirá lo que dice. Los sensuales, ¿qué pasa? No tienen al Espíritu de Dios. Y si no tienen al Espíritu de Dios es porque no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo no son hijos de Dios aunque vengan a la iglesia y se sienten en primer lugar. No tienen al Espíritu. Y lo primero que vos y yo recibimos cuando venimos a Cristo, ¿qué es? El Espíritu de Dios. Que te sella, dice Pablo. Esto es las arras del Espíritu. Arras es un anticipo o el anticipo de una herencia que recibimos. El Espíritu de Dios es lo primero que viene a tu vida y a la mía cuando nosotros recibimos a Cristo. Entonces, si no tenemos al Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu, no puede decir ser hijo de Dios. ¿Sí? Y si no tienen al Espíritu, no son guiados por el Espíritu de Dios. Y si no son guiados por el Espíritu, entonces no son hijos de Dios y viven en la carne. Y la carne siempre produce muerte. Siempre la carne produce muerte. Cada vez que vos y yo actuamos en la carne, lo que estamos haciendo es traer muerte a nuestro escenario. Cada vez que hablamos y decimos cosas en la carne, porque tuvimos un mal día, porque ese día los caranchos bajaron de golpe, estamos trayendo muerte a nuestro escenario. Por eso es importante lo que Jesús les dijo a los discípulos: velen y oren. No estoy diciendo que hagan vigilia, si quieren hacerlo, háganlo. Pero lo que estoy diciendo es estén alertas, tengan un sentido de alerta, estén despiertos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Entonces un descuido puede hacer que vos arruines todo lo que edificaste hasta el día de hoy. Eso es lo que Jesús les dijo y eso es lo que tenemos que entender.
Todo lo que hacen esta gente, estas personas, lo hacen porque son gobernados por la naturaleza humana llena de pecado. No tienen el Espíritu, por lo tanto no son conducidos ni gobernados por el Espíritu Santo. Y lo ves por el fruto. Lo ves por el fruto. El fruto no se puede negar. El fruto, tu fruto y mi fruto va a hablar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto, vamos a meternos con el segundo grupo. A las 10 de la noche terminamos. Segundo grupo, vosotros o ustedes. ¿Sí? O nosotros. Hay una versión que dice ustedes y hay una traducción más españolizada o más castellana que tiene que ver con esto, nosotros. ¿Sí? Está escrito en un lenguaje bastante español antiguo, la Reina Valera. 4 definiciones que Judas menciona, características que son propias de la nueva naturaleza de este grupo, vosotros. Número 1 dice, edificándose sobre ¿qué? La santísima fe. ¿Cómo es la fe? Santísima, no es una fe así nomás, es santísima fe. Número 2, orando en el Espíritu Santo. Número 3, conservándose en el amor de Dios. Número 4, esperando en la misericordia. 4 características que son parte de la nueva naturaleza de este grupo. Primero, son edificados, no sobre cualquier cosa, sino sobre la santísima fe. En segundo lugar, son personas que oran en el Espíritu Santo. ¿Sí? Viven orando. En tercer lugar, habla de conservándose en el amor de Dios. Se conservan en el amor de Dios. Y número 4, esperan la misericordia de Dios. 4 características que hablan de este segundo grupo. El primer grupo también tenía 4 características. ¿Notaron eso? Son burladores, dice. Número 1, son burladores. Pero la primera característica es que andarán según sus malvados deseos. La segunda es, causan divisiones. La tercera, son sensuales. Número 4, no tienen el Espíritu. Estos también tienen 4 características. ¿Sí? Para entender, vamos a hacer foco en una de estas características que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, orar en el Espíritu. La segunda característica, las otras 3 las vamos a analizar algún otro día, pero vamos a hacer foco en lo que dice Judas ahí, orando en el Espíritu Santo. Para entender eso necesitamos repasar lo que vimos la semana pasada. Orar no es esconderse detrás de máscaras religiosas, ¿sí? O apariencias de piedad para impresionar a la gente. No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con repetir como loro miles de palabras. Bla, 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 1 hora, bla, 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 2 horas, bla, bla, bla. No, esto no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con formalismos. Padre, no lo hago más, prometo no hacerlo más porque si no alguien va a decir, se burla. Formalismo, ni posiciones físicas. Jesús no habló nunca de posiciones físicas. Tampoco habló de tiempos estipulados, tienen que orar 1 hora. Cuando Él les dice a los discípulos, no han podido hablar conmigo 1 hora, fue el tiempo que Él fue a orar y que había transcurrido desde que los dejó hasta que volvió. No estaba haciendo referencia, 1 hora tienen que orar por lo menos. ¿Está? No tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con informarle a Dios lo que necesito porque Él ya lo sabe. Y eso entonces nos va a ayudar a no dar vueltas. Cuando vos tengas una petición, decísela al Señor, no le des vueltas. Señor, mira, necesito que me bendigan esto. Vos ya lo sabés, pero te lo digo. Bendecime en esto. Necesito que bendigas mi trabajo, que bendigas mi familia. Señor, ¿me podés dar una mano con esto? Sí, cómo no, dale. Ya lo sabe. Dios ya sabe lo que vos necesitas, lo que yo necesito antes de que vayamos a Él. No tiene que ver con usar ciertas palabras para que la oración suene más importante o más poderosa. A veces pareciera que hay ciertas palabras que no pueden estar ausentes porque si no es como que la oración carece de fuerza. No sé si Dios va a responder porque no es lo que faltó. Oración. ¿Qué pensarían ustedes? Si alguno de ustedes, yo pregunto ahora, tiene una necesidad y digo, vamos a orar por el hermano. Vamos a tomarlo de Edgardo. Acá que lo veo serio.
Vamos a ponerlo como ejemplo. Entonces, yo digo, vamos a orar por Edgardo. ¿Sí? Y digo, Señor, bendecilo en el nombre de Jesús, amén. Qué poca oración, algo anda pasando ahí. Todos quedaremos, pero no va a orar más. No es que tenemos que darle un poquito más. Nosotros creemos que mientras más palabras rebuscadas utilicemos, mayor fuerza va a tener la oración. Cuando esto pasa mucho en los hogares nuestros, al mediodía, por ejemplo. Llega la hora del almuerzo y vos decís, ¿vamos a orar? Y Padre, te pido por el misionero que se fue a Angola hace 3 meses. Señor, que vos lo sostengas, Padre. Y por el gato del vecino que se cayó acá el otro día. Y empezás a hacer una oración y el otro está con hambre, le suena la panza, ya está desmayado y vos seguís orando, porque vos crees que oración es igual a mucha palabrería. Pero si alguien viene y dice, Señor, bendice estos alimentos, amén, vamos a comer, seguro que tiene hambre este. Y sí. Tiene hambre, por eso está sentado a la mesa. Porque nosotros asociamos que muchas palabras, más poder, más fuerza en la oración. Esa palabra que dijiste, impactó más a Dios. Dios en el cielo es como que, mirá lo que acaba de decir, por Dios, respondele urgente. Porque nosotros pensamos que la oración tiene que ser larga, la medimos en función del tiempo y de las palabras. Y cuando vos vas a lo que dice Judas, orando en el Espíritu Santo, si la oración dependiera de un tiempo, vos tendrías que dejar de hacer muchas cosas que haces en el día. Si la oración dependiera de una posición, ¿qué hacemos con aquellos que a lo mejor no pueden arrodillarse? Si la oración dependiera de ciertas palabras, tendría que Dios haber dejado un manual. Cuando vayan a orar, utilicen estas palabras porque esas me conmueven más del corazón. Entonces agarraríamos esa lista de palabras y las utilizaríamos ¿para qué? Para llegar más al corazón de Dios. ¿Sí o no? Entonces Judas, él mete ahí algo que para nosotros es importante entender. Él dice, orando en el Espíritu Santo. La oración no es una tarea, te lo dije la semana pasada, es más que una tarea o ejercicio religioso. A mucha gente le cuesta orar porque ve la oración como una tarea. Tengo que ir a orar porque si no el domingo si preguntan y no oré, una de dos, o miento. Pero porque hemos visto la oración como una tarea, un ejercicio religioso. Se supone que si voy a la iglesia tengo que orar. La oración es mucho más que una simple tarea o ejercicio religioso, es mucho más. Es mucho más, es más que una imposición, es mucho más que una obligación. Oración es para el cristiano lo mismo que respirar, es algo espontáneo y natural. ¿Amén? Vos no necesitas un recordatorio a las 8 de la mañana, acordate de respirar. Sonó la alarma. Qué bueno que me hicieron acordar. La oración en el Espíritu no tiene que ver con tu esfuerzo. Cuando Judas está hablando de esto, lo que te está diciendo es no tiene que ver con un esfuerzo tuyo. Si vos vivís en el Espíritu, si vos estás en comunión con Dios, el mismo Espíritu te va a mover a que hagas lo que tenés que hacer. Eso también es algo que ha generado que mucha gente tenga un trauma con la oración. Tengo que ir a orar. Entonces lo ve como un esfuerzo. Y a esta generación que poco le gusta esforzarse, es un temor. No, me están pidiendo que aparte 2 horas para ir a orar. No, es muy complicado lo que me piden. Porque lo estás viendo humanamente. Lo estás viendo como algo que tenés que esforzarte para hacer. Y si bien requiere cierto esfuerzo, no es lo fundamental, no es lo central. ¿Sí? No tiene que ver con tu esfuerzo como ninguna de las actividades espirituales. ¿Por qué nos cuesta ayunar?
horrores a llorar. ¿Por qué te cuesta evangelizar? ¿Cómo? ¿Por qué te cuesta tal cosa? Porque lo hacemos todo pensando en esfuerzo humano. Yo tengo que sentarme a leer la Biblia. Entonces, claro, ya el hecho de pensar en el esfuerzo que puede significar o en el tiempo que te puede llevar eso, te genera un dolor de cabeza. Pero si nosotros entendemos que tiene que ver con la manifestación de una vida, de una naturaleza que se supone que nos gobierna, entonces esto no debiera costarnos. Así como no nos cuesta respirar. ¿Sí? Nos cuesta porque todo lo pasamos en base a nuestros esfuerzos. Entonces tengo que agarrar la Biblia. Hasta que abro la Biblia se me va media hora porque estoy ahí peleando entre que la abro, no la abro, la abro, no la abro. Orar, ayunar, servir a Dios son cosas que tienen que ser para el cristiano lo más común, lo más natural, porque es parte de su vida, de la vida de Dios que está en él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿O vos te pensás que a Pablo le resultaba grato que le dieran un sopapo, 2, 3, 4, y no tener ganas de reaccionar? ¿Sabés por qué no reaccionaba? Porque ya había muerto. Ya no vivo yo. Quiero que sepan, hermanos, dice en otra de sus cartas, que todo lo que a mí me ha sucedido, lo único que ha generado es que el Evangelio progrese. Pablo, te están zapateando la cabeza, ¿qué me estás hablando? Sí, pero aún eso. Porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Entonces, cuando vos tengas ganas de reaccionar, porque alguien te está diciendo algo fuera de lugar, anda a la cruz. Es que me está diciendo cosas feas, anda a la cruz. Y tengo ganas de darle una, anda a la cruz. Porque si no se la vas a dar, y después vas a tener otro problema. Cuando te sientas tentado a responder en términos humanos, anda a la cruz. Anda a la cruz. Es que yo tengo que defenderme. No, anda a la cruz, viejo. Anda a la cruz. Anda a la cruz. Ya no vivo yo. Desde el momento en que entregué mi vida, ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te mueve a orar. Es una iniciativa, la oración en el Espíritu, es una iniciativa del Espíritu que te habita. El Espíritu es el que te mueve. Vení, necesito decirte algo. Señor, estoy en el trabajo. Un minuto. No te pido que te arrodilles. No te pido que estés controlando el tiempo. No te pido que estés hablando en lenguas. Ahora vamos a hablar de eso. No. Vení, apartate. Entrá al aposento. Quiero decirte algo. Y te vas a ir de costadito. Sí, Señor, ¿qué me quieres decir? Fíjate esto. Andá y decirle esto a tu compañero, a tu vecino, a tu vecino. ¿Eso es orar? Sí, eso es orar. No quita que después tengas que estar encerrado un tiempo, a solas, meditando, hablando con el Señor, contándole lo que te pasa, aunque ella lo sabe. No estoy diciendo que una cosa anula la otra, las dos cosas son necesarias. ¿Cómo hago para orar sin cesar? Por ejemplo, ese versículo sería impracticable si nosotros limitáramos la oración a un tiempo, a un espacio físico y a una posición física. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar cuando hay cosas que hacer durante el día? Orando en el Espíritu. Porque del Espíritu no te desconectas. Entonces estás cocinando y Señor, te alabo. Te quiero contar que tal cosa. Y seguís en comunión con el Espíritu de Dios. Y después tenés 10 minutos y te vas al lugar privado y Señor, necesitaba estar en comunión con vos. Por eso me aparté. Aunque estoy todo el día en contacto y en comunión con vos, necesitaba este tiempo acá. Volvés y de repente estás, no sé, ahí dando vueltas en tu casa y Señor, te quiero contar que necesito esto. Un minuto.
Entonces dejá de medir el tiempo de oración por el tiempo cronos, porque tu realidad es que ahora vos estás habitado por un espíritu que es eterno. Entonces la oración ya no es algo que tenga que ver con este tiempo. No es que dejo al Señor en la iglesia y entonces hasta el próximo domingo no pasa nada. El Espíritu está en mí, está en vos. El Espíritu de Dios está sobre tu vida. Entonces no es que vos te desconectás, vos vivís en comunión con Él. Amén. Porque si no sería imposible orar sin cesar. O renunciar al trabajo, a todas las demás cosas, para orar sin cesar. Porque la Biblia dice. ¿Sí? Tiene que ver con el Espíritu Santo que está dentro tuyo y dentro mío, si es que hemos nacido de nuevo. Y ese Espíritu nos va a impulsar a apartarnos o en el sitio donde estemos a buscar estar en comunión con el Señor. Pero nunca es algo impuesto por alguien desde afuera, es algo que fluye desde adentro. Entonces cuando yo entiendo esto me libero de tener que decirte orar. Porque vos ya estás entendiendo que es algo que nace desde adentro, producto de aquel que te habita. Vení a orar. Necesito decirte algo. ¿Cuándo la oración es en el Espíritu? Primero, orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. Porque si orar en el Espíritu fuera hablar en lenguas, en algún momento tenés que saber que tenés que hablar español, si no, no te va a entender nadie. ¿Sí? No hay afirmaciones bíblicas, además, para afirmar, valga la redundancia, esto. Aunque hablar en lenguas puede ser una forma de orar en el Espíritu. Pero no hay evidencia bíblica que diga que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Es una manera, pero no es toda la definición. ¿Sí? Es en el Espíritu cuando nace del Espíritu. No es un invento humano la oración, no es un invento que el pastor tuvo una noche de desvelo y dijo, ahora hay que orar, vamos a orar. No, es algo que inventó Dios, Jesús. Algo que a Dios se le ocurrió para estar en comunión con vos y conmigo, para escucharnos, para tener vínculos con nosotros. ¿Sí? Amén. Es la intención de Dios por medio de su Espíritu de poder conectarse con el hombre, hablarle al hombre acerca de sus planes y que a su vez Dios pueda escuchar al hombre. Es un diálogo. Es un diálogo donde Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón, pero también Él quiere que lo escuches. No se trata de esfuerzos humanos, por eso cuando a vos te dicen vamos a orar, hermanos, toda la semana a las 3 de la mañana, ya la estás padeciendo. 3 de la mañana, oh. Entonces ya automáticamente nos predisponemos mal. Es verdad que durante este tiempo hemos venido orando a las 7 de la tarde. Lo hacemos por una cuestión de estar unidos como iglesia en nuestros hogares, ¿sí? Eso también tiene poder porque estamos hablando de acuerdo, orando de acuerdo. No es cuestión de disciplina, aunque la incluye. Tenemos que romper con ese pensamiento que nos dice que a más oración, más presencia de Dios y más gloria de Dios. Eso es una mentira. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo en su vida? Todos. Entonces, vamos a orar, hermanos, para que haya más presencia de Dios. ¿Cuánta más presencia de Dios vos podés tener orando? Si la presencia de Dios no te fue otorgada en cuotas, el Espíritu de Dios está dentro tuyo. Entonces, más presencia de Dios, más gloria de Dios, más gloria que la que ya te embarga, la que llevas dentro. Jornadas de oración, hermano. Vigilia. ¿Por qué creemos que esas cosas impresionan más a Dios? ¿Quién nos dijo eso? Entonces vos, convencido de que a más oración, más presencia de Dios y más gloria, te vas a orar 4 horas. 4 horas, el tipo encerrado ahí. Ya a la media hora no sabe qué decir y todavía me quedan 3 horas y media. Pero está como mártir ahí, orando. Entonces vos decís, cuando salga de acá, hasta el perro va a caer. No, va a haber una aureola en mi vida.
Una cosa impresionante. Hasta que tu señora te dijo, ¿hiciste lo que te pedí? Y ahí se terminó la gloria, la unción, el raca-taca y se fue todo al carancho. Y lo que vos pensabas que habías conquistado ahí por 4 horas de oración, ahora se te derrumbó todo. Y no ahora más 4 horas. A partir de ahora no. Ofendida, enojada. Cosas que tenemos que cambiar. Conceptos que no son parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si vos estás lleno del Espíritu Santo, vas a reconocer cuando el Espíritu Santo te está llamando a apartarte. No importa dónde estés, es apartarte de lo que tiene que ver con la atención hacia otras cosas. Te apartás. Y viene el Espíritu de Dios y te dice, cuidado con esto. Este negocio no lo hagas. O este negocio sí hacelo. O con esta persona no te juntes. O no la escuches. Cuidado lo que te va a decir. Tapá tus oídos. Ojo con lo que ves. Presta atención a esto. Mira aquello. ¿Sí? Ese es el Espíritu de Dios. Fue conducido, fue enviado para conducirnos a toda verdad. ¿Qué pensábamos que era? ¿Qué pensábamos que era? Es el Espíritu de Dios que se está queriendo comunicar con vos y conmigo. Del Espíritu que nos habita va a surgir la necesidad permanente de estar en comunión con el Padre y Él nos va a empujar a eso, nos va a llamar la atención, pero tenemos que aprender a reconocerlo y entonces todo va a ser distinto. ¿Amén? En segunda instancia, es en el Espíritu cuando se sostiene por el Espíritu. Pensemos en esto. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, lo que estamos diciendo es que no tiene límites la oración en el Espíritu. Podemos estar clamando acá en Roca a esta hora por alguien que está en China y como el Espíritu no está limitado a tiempo y espacio, trasciende, entonces va, viaja y a la misma hora que estamos clamando acá, alguien está siendo bendecido allá. ¿Se dan cuenta que entonces eso desarma todo lo que habíamos pensado? Porque no tendría sentido la oración si respondiera a formalismos, a posiciones físicas y a tiempo. Pero como es en el Espíritu, yo puedo orar, podemos orar. Por eso en la semana oramos. Señor, bendecía a la iglesia, cubrila, bendecía al hermano, a la hermana, cubrilo, bendecía a su familia, que nada le falte. Y Dios se mueve. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu trasciende el tiempo y el espacio. En un momento determinado, Jesús agarra y dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero yo no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Consolador. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque el Jesús hombre estaba limitado. Él no podía estar en todos los lugares a la vez. Estaba acá, pero allá no, acá estaba. Entonces les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu y ese sí no va a estar limitado. Va a poder estar en todos lados a la vez. ¿Sí? Nos conviene entender esto, porque a partir de hoy la oración a nosotros nos va a cambiar. Entonces vamos a estar acá y vamos a poder orar por alguien que no está en nuestro radio, pero entendiendo esto de la oración en el Espíritu. Señor, yo creo en el poder de la oración y creo que la oración en el Espíritu trasciende tiempo y espacio. Y estoy acá delante tuyo, pero vos que sos Espíritu, Dios es Espíritu, dice Juan. Y bendigo al otro que está en otra punta, no bendigo, lo cubro con la sangre de Cristo, librando de accidentes, cuidalo, guardalo, bendigo esto, bendigo aquello. Entonces el Espíritu Santo dice, ok, voy. Y cumple la función que solamente Él puede hacer. La oración no tiene que ver con formalismos, no tiene que ver con horarios o tiempos cronológicos. Tiene que ver con entender esto. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces la naturaleza que nos habita, el Espíritu de Dios, va a llevarnos a orar entendiendo esto, que no hay límites cuando se trata de una oración en el Espíritu. No hay límites. No hay límites. Por eso yo te animo a que a partir de este tiempo podamos entender esto. Orar sin cesar tiene que ver con un estado permanente de oración. No tiene que ver con un
No corto la oración 24 horas seguidas. No, tiene que ver con un estado permanente. Estoy orando, estoy acá y estoy orando por vos, pero a la vez estoy pensando allá, el Señor bendigo a este, y bendigo al otro, y bendigo al otro, y aunque estoy haciendo cosas cotidianas y frecuentes, sigo orando, sigo y sigo y sigo, no me desconecto. ¿Por qué? Porque no se trata de algo que viene a mí, sino algo que está en mí. ¿Sí? Amén. Nos ponemos de pie, por favor.